Alejandro es muy difícil, porque primero por lo prolífica. O sea, Alejandro fue un artista asombrosamente prolífico, pero su obra tenía la característica de que siempre pertenecía a una acción de búsqueda, de experimentación. Siempre Alejandro estaba experimentando cosas, probando materiales, probando técnicas. El encanto secreto de las pequeñas cosas es el título. El encanto secreto de las pequeñas cosas es hablar de, revisitar a, dialogar con Alejandro Otero a través de su obra gráfica, reveladora del monumental artista que siempre fue. Helo aquí, en juegos de pretérito presente, con guiños al futuro, muy propio de Alejandro Otero, en la Sala de Arte Trasnocho, con copiosa obra que es legado y custodia de la Fundación Alejandro Otero y Mercedes Pardo. Lo importante de esta exposición es que es una faceta del trabajo de Alejandro Otero poco conocida. Es un trabajo que, si bien tiene varias modalidades, varios estilos, son un lado de Alejandro que es como más experimental. Puede ser interesante tanto para quienes conozcan las técnicas gráficas como para quienes les interesa como aprender un poco las posibilidades que tiene, las posibilidades del lenguaje gráfico. Creo que son muchas y es muy interesante poderlo ver de la mano de un artista tan multidisciplinario como Alejandro Otero. Alejandro Otero nunca va a dejar de sorprendernos y de descubrir cosas, además algunas de ellas prácticamente que no habían sido mostradas antes. Poder a través de este trabajo acercarnos con una nueva mirada a lo que es quizás su trabajo más conocido. Un trabajo bastante amplio, sólido, que sin duda contribuyen a darle ese carácter y esa fortaleza como figura importante de las artes plásticas venezolanas. El autorretrato, la máscara, el encuentro con el otro sin dejar de ser el mismo. Otero por Alejandro. Alejandro hizo de todo, y además en todas las técnicas y en todas las escalas, porque Alejandro hizo, quizás su obra más pequeña está mostrada aquí en esta exposición, que es un autorretrato que tiene 5 centímetros por 5 centímetros, hasta la torre solar de la represa del Guri, que es una cosa monumental. Él recorrió todas las técnicas del arte moderno, y específicamente las artes gráficas le interesaron desde una época muy temprana de su carrera. Láminas de serrucho, hojas disecadas, flores, desfilaron bajo la presión tierna de los rodillos de imprimir, y mi propia cara, en una aproximación sin tiempo, rememora pasiones de mis años juveniles. Todo eso fue hecho bajo el signo de la leal amistad, de la proximidad de antiguos compañeros de escuela que los años han querido preservar. De Luisa Palacios. La nena. Alejandro Otero. Es una parte muy fresca, muy liviana. Él mismo dice que para él el grabado es un ejercicio de libertad, y yo creo que es un trabajo muy poético. El encanto secreto de las pequeñas cosas marca un antes y un después en la vida de la Sala de Arte Trasnocho, con el fin de la gestión de Yuri Liscano y la toma del testigo de Constanza de Rogatis. Constanza asume el reto que dejó Yuri Liscano, también miembro del comité de programación de la sala. Disculpa que no te haya mencionado antes, la verdad.
Este es un proyecto expositivo que comenzamos hace ya un poco más de un año, de exponer, aprovechando el centenario de Alejandro Otero, exhibir su obra gráfica. La obra gráfica no es la más conocida de Alejandro Otero, aquí hay obras que son prácticamente inéditas. Y bueno, ese era un proyecto ya aprobado y ya estaban dando en ejecutarlo, y bueno, por supuesto al llegar otro gerente se mantiene una continuidad, o siempre tratamos de que se mantenga una continuidad de los proyectos expositivos que tenemos planteados. Entonces bueno, hoy estamos muy contentos de la mano de Constanza, porque Constanza es la que lo ejecutó, de tener esta exposición exhibida junto con la celebración de los 20 años de la Sala TAG. Bueno, la exposición de Alejandro Otero en realidad es un reencontrarme con un Alejandro Otero, porque hace algún tiempo trabajé en el Museo Alejandro Otero y era la encargada de trabajar con el archivo personal del artista, y tuve la oportunidad y el placer de poder montar algunas exposiciones con obras del maestro Otero. Entonces para mí ha sido un gusto verdaderamente que esta sea la exposición inicial en esta nueva etapa en la que me estoy haciendo cargo de la sala. Creo que es una exposición impecablemente montada, la curaduría y la museografía la hizo Rafael Santana, con obras de la colección de la Fundación Otero Pardo. Se hizo una muestra, un capítulo de esta parte de la gráfica, en la retrospectiva del 85, en el Museo de Arte Contemporáneo. ¿Qué nos motivó a mostrar esto? Bueno, justamente que estábamos limpiando, registrando, y entonces pensamos que iba a ser muy interesante mostrar este trabajo, una faceta poco conocida del trabajo de Alejandro. Y entonces nos visitó en ese momento Yuri Liscano, y le dijimos, oye Yuri, ¿por qué no hacemos una exposición de esto en la TAC? Y me dijo, oye, sería lindísimo. Y entonces empezamos a trabajar ahí con Rafael Santana, que es el que hace la curaduría maravillosa, magistral, la curaduría de Rafael Santana. Y así salió pues la idea, y aquí estamos, muy lindo, un logro más. Otero, en la prueba de las planchas y las tintas, y las manos del personal rigurosamente formado por la Nena Palacios. Así lo registró este documental de la Universidad Nacional Abierta a comienzos de los años 80. Hicimos esta selección tratando de representar todos los experimentos que hizo Alejandro en el campo de la gráfica, ¿no? Siempre asociado al trabajo en el taller de la Nena Palacio y tardíamente pues al trabajo en el taller de artistas gráficos asociado, el TAGA, que fundó la misma Nena. Primero, la Fundación Otero Pardo, digamos, es uno de nuestros primeros aliados en esta nueva etapa del TAGA, que estamos en este proceso de rehabilitación de la institución y registro de la colección. Y bueno, además que estamos en el año centenario de Luisa Palacio, en la celebración, y cae como anillo al dedo realmente la exposición de la obra de Alejandro Otero, específicamente en su producción gráfica, ¿no? Nosotros realmente hemos apoyado a la Fundación a través de la Sala TAC y de Rafael Santana. Bueno, algunos de los marcos son propiedad del TAGA, y hubo una serie didáctica que se hizo entre, repito, la Universidad Nacional Abierta y el TAGA, y justamente aparece en una de ellas Alejandro Otero realizando sus autorretratos en Punta Seca. Y Alejandro era un tipo que hacía una serie, por ejemplo, y él no se pegaba, digamos, a producir industrialmente piezas en esa serie, sino que él cancelaba eso y seguía con otra cosa, permanentemente. Si tú vas a coleccionar obra de Alejandro, tienes que estudiar, porque tiene que ver con eso, una obra que es muy abigarrada,
muy rica, muy compleja y abundante. Lo que novelísticamente en la autoría de Arturo Uslar Pietri podría llamarse La visita en el tiempo, ocurrió aquí con la familia Otero Pardo, lejos de la ficción, donde coincidieron los tres hermanos. Y allí se habla de los padres artistas. Y fue buenísimo porque tenía a mi papá cerquita, lo veía trabajando, haciendo con sus amigas, Laina, Sofía. Y haciendo la cafetera. Pintando en el apartamento donde estábamos con Guillermo Pardo. Guillermo Meneses también. Con tanta gente, ¿no? Guillermo Meneses no lo conocí, pero toda esta gente, con Armand Gatti, con toda la gente de los disidentes. Esta serie, que está de primero en la exposición, una serie de monotipos. Monotipos son impresiones hechas con especímenes naturales, con flores naturales, apenas intervenidas con tintes o con pigmentos e impresas, de manera que cada una de ellas es única. Es emocionante ver este trabajo tan hermoso de una esencia, de entender a fondo el tema de la naturaleza. Es una naturaleza íntima y le veo mucha relación cuando alguien quiere estudiar a fondo la belleza que está intrínseca en cualquiera de estas bellas pruebas de autor tiene aquí. Estos grabados son mágicos. Fue un álbum de monotipos que prepararon Alejandro Otero junto con la Nena Palacios y Humberto Jaime Sánchez a principios de los 70. Eso publicaron, hicieron pues unas colecciones de esas impresiones con textos de Aníbal Nazoa. El grabado es lenguaje íntimo y directo, como el que se emplea con los seres queridos, que va de mano a mano y se recoge en el ínfimo espacio de un libro. Alejandro Otero. Hay una selección de obras de diferentes periodos de Alejandro Otero con el trabajo en las artes gráficas, serigrafías, monotipos, intaglios. También estamos exhibiendo unas planchas que usó para hacer sus autorretratos. Se van a realizar un par de talleres de orden práctico, posiblemente de monotipos botánicos, y charlas en torno a algunas técnicas gráficas como la punta seca, algún tipo de grabado que se van a realizar aquí de la mano de la gente del Taga. Donde vemos por un lado el rigor de siempre con por ejemplo las horizontales verticales, los tablones pequeños y la serie esta de las rejillas, y otra parte que es mucho más lúdica como son los humilis herba que están por allá y los intaglios de serruchos y de distintos objetos de metal. Oh no.